Te doy la bienvenida a la clase de hoy. En esta clase vamos a aprender sobre las agujas para máquinas de coser doméstica. Vamos a ver la anatomía de la aguja. Primero tenemos la base, luego tenemos el cabo, que es donde va la marca de la aguja y el calibre. Tenemos el declive, la hoja, que la hoja está compuesta por una ranura larga que permite proteger el hilo de la fricción. Tenemos el ojo, donde va el hilo. Y atrás tenemos una muesca, un rebaje que tiene la aguja para permitir que se forme un bucle o lanzada. Y por último tenemos la punta, que dependiendo del tipo de punta vamos a poder coser diferentes tipos de telas. En cuanto al calibre de la aguja, hace referencia al grosor de la misma. Entre mayor sea el calibre, más gruesa va a ser la aguja. Y entre menor sea el calibre, más delgada va a ser la aguja. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuál es el número más apropiado o el calibre para el tipo de tela que estamos confeccionando? Simplemente, entre más delgado sea el hilo, más delgada sea la tela y menos capas de tela estemos cosiendo, más delgada tiene que ser la aguja. Y entre más capas de tela estemos cosiendo, más gruesa sea la tela y más grueso sea el hilo, más gruesa debe ser la aguja. ¿Y esto por qué? Porque si utilizamos una aguja delgada en un tejido grueso, esta se va a doblar o se puede partir. Y si utilizamos una aguja gruesa en un tejido delgado, esta tela se va a rasgar. El calibre de la aguja hace referencia al grosor específicamente de la hoja como tal, de la ranura larga y del ojo de la aguja. Porque, por ejemplo, si tenemos una aguja con una ranura delgada y estamos colocando un hilo muy grueso, lo que va a pasar es que la ranura ya no va a proteger ese hilo. Y si el ojo de la aguja es muy pequeño para el grosor del hilo, lo que va a pasar es que se va a romper. El calibre de la aguja se representa con este número, 90/14. 90 y 14 son equivalencias, quiere decir que significan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Singer, cuando comenzó a comercializar las máquinas de coser domésticas, lo hizo utilizando un sistema de medida americano que se basa en pulgadas. Una pulgada la dividió 406 veces para poder identificar el grosor de las agujas. Luego, otras empresas, cuando comenzaron a hacer también agujas para máquinas de coser, lo hacían con el sistema métrico decimal, en el que se utilizan las centésimas de milímetro, quiere decir 1 milímetro dividido en 100. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos una aguja 90/14, quiere decir 90 centésimas de milímetro. Y cuando tenemos una aguja 116, quiere decir que el grosor de la aguja es de 1 milímetro. Y 14 y 16 representan el sistema de medida en pulgadas. Las agujas 11 son agujas bastante delgadas, que se utilizan para tejidos livianos, como el chifón, la gasa, la seda, el satín. Las agujas 90/14 se utilizan para tejidos intermedios, por ejemplo, la popelina, la tela de Oxford, el drill, la gabardina, entre otros. Las agujas número 16 se utilizan para telas más gruesas o más capas de tela, por ejemplo, un jean. Y las agujas número 18 se utilizan para telas más pesadas todavía, por ejemplo, el semicuero, las lonas, las telas para hacer toldos, bolsos. Claro, que no se recomienda utilizar telas tan gruesas en máquinas de coser domésticas. Por ejemplo, en las máquinas industriales podemos conseguir números mayores a 18 porque se trabaja con bastantes capas de tela y telas bastante gruesas. Yo te recomendaría que no utilices telas muy gruesas como para tener que utilizar una aguja número 18 porque la máquina se puede dañar o puede verse afectada porque es un trabajo demasiado pesado para ella. Por otro lado, tenemos el número de referencia que nos indica para qué tipo de máquina fue diseñada cada aguja. Porque como ya te dije en la clase anterior, existen máquinas industriales, collareteras, overlock, recta, muchos tipos de máquinas y cada una tiene su referencia. Para máquinas de coser doméstico utilizamos las referencias 130, 705H y la vieja 15H. Y para este tipo de overlock doméstico se utiliza la referencia 134, 135 por 5 y DP por 5. También tienes que tener en cuenta que existen tres tipos de punta de aguja. Está la punta universal o punta aguda, está la punta de bola, la famosa punta de bola,
Y tenemos la punta cortante o de filo. La punta aguda o punta universal se utiliza para tejido plano, tejido sin elasticidad, quiere decir que no tiene ni elastano y tampoco es tejido de punto. Y también se utiliza para tejido cerrado, como por ejemplo la microfibra, o también para materiales no tejidos. La famosa punta de bola es ideal para tejido de punto, para tejido abierto, no importa que no sea de punto, puede ser tejido plano, como por ejemplo el chifón, la gasa, el satín, y también para tejidos con elastano, porque esta bolita lo que hace es apartar la tela para poder penetrar el material de manera más fácil. Y por último tenemos la punta cortante o de filo que se utiliza para coser cuero, para coser cartón, plástico, pero este tipo de aguja se utiliza específicamente en las máquinas industriales. En cuanto al material, las agujas de buena calidad están hechas de acero inoxidable y también pueden estar recubiertas de cromo y níquel. Este tipo de materiales lo que hacen es que le dan mayor durabilidad a la aguja, mayor suavidad y mayor resistencia a la corrosión y a la abrasión. Otro tipo de recubrimiento para las agujas es el titanio. El titanio le da más suavidad a la aguja, puede tener mayor durabilidad hasta 4 veces más que una aguja normal. Este tipo de agujas tiene un aspecto doradito quemado en la hoja y es ideal sobre todo para telas como lonas, telas sintéticas, plásticos, que aumentan la temperatura de fricción y el desgaste. Una aguja normal puede tener una duración de 6 horas simplemente contando las horas que estamos cosiendo. Puedes darte cuenta de cuando la aguja está en mal estado porque la punta empieza a jalar los hilitos, ya es momento de cambiarla, o si la aguja notas que está ondulada, que tiene un doblez, porque luego se va a partir o puede dañar el mecanismo de tu máquina. En lo personal, cuando estoy trabajando con tejidos delicados como la gasa, la seda, el satín, utilizo una aguja nueva y la que tengo puesta, si todavía está en buen estado, la guardo para otro tipo de tejidos que no sean tan delicados. Para finalizar la clase te quiero recomendar algunas marcas que son de buena calidad. Está Organ, Singer, Smesh y Grossbecker. Hasta aquí la clase de hoy, espero que te haya gustado. Te voy a dejar un resumen y en la próxima clase vamos a aprender sobre las partes de la máquina de coser.